en base a conocer más acerca de tu hermosa y bendita voluntad. Suplicamos, Padre, pues de que bendigas al expositor, el siervo que te ha escogido, Señor, para edificar nuestra vida espiritual. Suplicamos, Señor, que le des palabras entendibles, palabras fáciles, para que pueda llegar a nuestro corazón y de esta manera, Señor, aceptar tu santa y bendita voluntad, Padre. Bendícenos a todos aquellos que hemos preparado nuestro corazón, nuestra mente, Señor, para poder aceptar tu verdad y de esta manera el reino de tu Hijo amado, Cristo Jesús, sea engrandecido y embellecido por aquellos hombres, Señor, que están dispuestos a proclamar la verdad. Señor, quédate con nosotros y en Cristo Jesús damos gracias, lo damos. Amén. Matrimonio, divorcio y nuevas nupcias será nuestro tema de la mañana de hoy. En esta parte, en algunas, en todo lo que vamos a estar viendo en el transcurso de la exposición, he querido recopilar un poco de información sobre el matrimonio, no solamente divino o bíblico, sino un poco de historia acerca del matrimonio. Así es que les voy a presentar un poquito de historia del matrimonio en Europa, como algunos consideraban acerca del matrimonio. Luego, casi finalizando ya en nuestra quizás tercera hora, estaremos hablando un poco sobre el perdón. Hoy quería hablar un poco sobre el perdón, en lo que tiene que ver el perdón con el pecado de la fornicación, porque nuestro tema va a ser divorcio, y en ese punto también entra qué pasa si una persona perdona, podrá optar a su divorcio o se acaba cuando ya perdona. Así que vamos a tratar de explicarlo, todas esas cosas desde el punto de vista bíblico, porque se considera al momento de que si hay perdón, pues hay olvido y las cosas tienen que seguir como era antes. Entonces, pero vamos a explicar en su base qué es el perdón. Así que quiero un poquito de información, no solamente vamos a hablar sobre el matrimonio, ¿no? Ya les adelanto que vamos a hablar un poco diversidad de ahí de historia en cuanto a este tema que me ha tocado a mí. Por lo tanto, entonces vamos a hablar en su inicio de matrimonio, divorcio y nuevas nupcias. Esencialmente, ese va a ser nuestro tema a llevar a cabo a partir de este momento. Cuando hablamos de matrimonio, antes de iniciar sabiendo en el origen bíblico, también he querido hablar un poco sobre el matrimonio en nuestra constitución, hablando acá de nuestro territorio, hablando de Nicaragua. ¿Qué dice la ley acerca del matrimonio? ¿Qué piensa o qué nos redacta la legislación acerca del matrimonio, su significado, en su aplicación para el matrimonio, para las personas que vivimos acá en Nicaragua? Así es que, cuando hablamos de matrimonio, en la concepción jurídica acá en Nicaragua, la ley va a tener sus aspectos con referente a este tema. Y en esta parte, según nuestra ley, según nuestra constitución, el matrimonio es el contrato solemne por el medio del cual un hombre y una mujer se unen para toda la vida. Esencialmente, eso es lo que dice nuestra ley en el artículo 94, y este artículo 94 habla acerca del matrimonio y también de la familia, cómo cuidar a esa familia. Así que nuestra ley dice que el matrimonio es un contrato. Y debemos entender entonces, si nuestra ley dice que el matrimonio es un contrato, esa va a ser nuestra clave en esta mañana. Matrimonio es un contrato en ley. Luego vamos a ver en el aspecto religioso qué es un matrimonio, porque en el aspecto religioso matrimonio también tiene un significado, pero en el aspecto de ley, en el aspecto jurídico, el matrimonio esencialmente es un contrato entre un hombre y una mujer. Y según también nuestra ley, nuestra constitución, para la disolución del vínculo matrimonial se debe de realizar conforme a las causas que determina la misma ley.
Así que esta primera información es necesario que la mantengamos todos. Es necesario que todos mantengamos presente de que para que la persona o para que la pareja sea constituida como un matrimonio, debe de acudir delante de la ley. Para disolverlo, para que ese matrimonio se disuelva, de igual manera debe de acudir a la misma ley que lo ha unido en matrimonio. Así que necesitamos tener presente esta parte, que no se nos olvide, porque cuando lleguemos a un aspecto más, va a ser necesario recordar lo que nuestra Constitución habla acerca del matrimonio y la disolución del matrimonio. Por lo tanto, entonces, según nuestra Constitución, el matrimonio es una de las instituciones fundamentales del derecho, de la religión y de la vida misma para todas las personas. Ahora bien, es una entidad, según nuestra ley, el matrimonio es una entidad o es la base o es el núcleo de la familia. Así que eso es lo que nos está tratando de informar nuestra Constitución acerca del matrimonio. Y el matrimonio es la base fundamental para tener una familia, para que nuestro hogar sea, según nuestra ley, formado o constituido, su parte principal va a ser el matrimonio. Ya decía que para el derecho, para lo jurídico, el matrimonio es un contrato. Para la religión es un sacramento. Cuando hablamos de sacramento, esa palabra tiene algunas raíces, tiene algunas derivaciones, tiene algunos conceptos, pero esencialmente voy a rescatar uno de ellos, que es santo. Así es que, si para la ley el matrimonio es un contrato, para lo religioso es algo santo. Para Dios el matrimonio es santo, es puro y es perpetuo. Por tanto, entonces, si para la ley significa un contrato, para lo religioso significa un sacramento. Se configura con el consentimiento de un hombre y de una mujer para establecer entre ellos una unión regulada por la ley. Pero sigo hablando sobre nuestra Constitución. Todavía no hemos abandonado lo que nuestra Constitución política acá en Nicaragua establece acerca del matrimonio. Toda esta información que les estoy presentando es acerca de la Constitución que tenemos nosotros acá en Nicaragua. Por lo tanto, según la Constitución, ese matrimonio lo debe configurar con el libre consentimiento de las personas. Y es la ley la que va a regular dicho matrimonio. Pero se dice en algunos aspectos de esta misma ley que como no es tan clara, la misma ley no es muy clara y es amplia, algunos consideran que deja mucho o da lugar a la interpretación porque la ley no especifica que debe ser entre un hombre y una mujer. Simplemente la ley especifica que es entre dos personas que estén con el deseo de contraer matrimonio. Así es que algunos consideran que la ley en nuestra Constitución política en Nicaragua ha dejado esa puerta abierta para que algunos piensen que se puede unir en matrimonio las personas del mismo sexo, aunque la misma Constitución no lo respalda. Simplemente le hago notar esto porque algunos estudiosos de la ley consideran que la ley misma no es tan enérgica en ese aspecto, en decir que solamente el matrimonio en Nicaragua es para un hombre y para una mujer, sino que lo ha dejado abierto. Según nuestra Constitución, ¿quiénes son las personas aptas para contraer un matrimonio? Eso nuestra misma ley nos va a dar la pauta para saber quiénes son las personas que están aptas para unirse en el matrimonio. Así que fija la ley impedimentos absolutos para la unión matrimonial, por lo que no podrán unirse en matrimonio o casarse civilmente las personas que esté ligada por un matrimonio anterior. Esto no es bíblico, esto es la ley, esto es la Constitución acá en Nicaragua. Las personas que estén unidas con un matrimonio anterior no pueden casarse.
o contraer nuevas nupcias. Los ascendientes o descendientes por sanguinidad o alguna relación que tengan familiar. Así que según nuestra Constitución, háblese de parientes cercanos, háblese de primos, háblese de hermanos, tíos o lo que sea, pero todo que tenga que ver con lazos sanguíneos, según la ley, ni esas personas no pueden contraer matrimonio acá en Nicaragua. Lo otro, bueno, en este aspecto, hablando también más cercano, esos lazos sanguíneos de los hermanos. Y miren lo que nota en nuestra Constitución política: el que haya matado a uno de los cónyuges con su cómplice o viceversa, esas personas no pueden contraer matrimonio acá en Nicaragua. Sí, que ese es el aspecto, esa es la opinión de la ley nuestra que nos gobierna acá en nuestro país, para que tengamos un poquito entendido quiénes son las personas que pueden contraer un matrimonio. Por su parte, nuestra Constitución política, en lo que representa los derechos de la familia, y en especial cuando aborda el asunto del matrimonio y la unión de hecho estable, nos deja la posibilidad de una interpretación amplia en cuanto a la unión de un hombre y una mujer. Eso es lo que le decía hace un momento. Como la ley no es tan enérgica, no es tan precisa, ha dejado una interpretación diversa o amplia, en el cual se puede pensar que no solamente el matrimonio va a ser para un hombre y para una mujer, pero además de eso, la norma constitucional dice que el matrimonio, fíjate bien, y la unión de hecho estable están protegidas por el Estado. Mas, sin embargo, nuestra misma Constitución nos aclara que una cosa es el matrimonio y otra cosa es unión de hecho estable, que la misma ley nos debe de decir que es una unión de hecho estable, porque si nuestra Constitución no resalta que ellos protegen el matrimonio y protegen unión de hecho estable, es la misma ley la que nos debe de decir que es una unión de hecho estable, porque ya nos dijo que es un matrimonio, y según la ley matrimonio es un contrato, pero nuestra Constitución nos debe de aclarar que es una unión de hecho estable. Así es que ella misma es la que nos debe de dar la respuesta. Y en este caso, la unión de hecho estable es la unión sin estar casados legalmente, pero con la misma finalidad, es decir, que la pareja convive como si estuviera unida conforme a la ley o como que ellos hubieran comparecido delante de las autoridades correspondientes para celebrar un contrato matrimonial. Óigase bien, la misma Constitución dice que la unión de hecho estable es una relación o una unión de una pareja sin estar casada. Así que no han acudido a la ley. Mas, sin embargo, la Constitución los protege. ¿En qué sentido? La Constitución nos protege en sus derechos, mas no los aprueba con un matrimonio, porque aún nuestra propia ley dice que no es un matrimonio. Simplemente lo protege como familia, por su núcleo familiar. Sin embargo, no lo tiene como el matrimonio. Aún en la ley terrenal no está aprobado. Esa es una salvedad que quiero hacer cuando lleguemos a uno más adelante en nuestro aspecto matrimonial, en que la misma ley terrenal dice que las parejas que están unidas sin ir delante del juez no son un matrimonio. Son simplemente uniones de hecho estable. Y aquí quiero compartir un poco sobre el origen del matrimonio. Así que vamos a entrar un poquito ya a lo bíblico y vamos a hablar un poquito acerca del marco histórico también del matrimonio. Y hablando entonces del matrimonio, es un estado, en el sentido bíblico, es un estado honroso, instituido y establecido por nuestro Dios en el huerto del Edén, con la primera pareja humana que fueron Adán y Eva. Conforme a la palabra de nuestro Dios, la naturaleza del matrimonio es la unión de una pareja, hombre y valga la salvedad, hombre y mujer. Esa fue la unión que Dios hizo
en el principio. Un hombre uniéndola o uniéndolo a una mujer con el sentido o con el propósito de que esta pareja fueran unidos para toda la vida. Así que en la mente de Dios el matrimonio debe ser perpetuo. El matrimonio en la mente del Señor es duradero o es para siempre. Según Génesis, en el capítulo 2, versículo 18, y el capítulo 21, o más bien del versículo 21 al 24, según lo que se nos explica en el Génesis, primeramente el versículo 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. A partir de ese momento entonces vamos a notar cómo Dios comenzó a introducir la idea a la humanidad acerca de una relación entre un hombre y una mujer. Luego, en el versículo 21 hasta el versículo 24, ahí es donde nosotros comenzamos a entender un poco sobre el matrimonio o sobre el primer matrimonio en la Biblia, y eso nos debe dar la idea, hermanos, que en el principio, cuando Dios unió a Adán y a Eva, lo hizo a través de la vía legal. Lo hizo a través de que ellos estuvieran, como se dice en la religión, en un matrimonio que es la consagración, o es lo santo o es lo sagrado. Así que eso nos debe dar la idea a todos que cuando Dios une a esta pareja, lo hace a través de la vía de lo legal. Mas, sin embargo, valga la aclaración, que cuando nosotros vamos a las Escrituras, no vamos a encontrar escrituralmente el versículo en el cual nos diga que Dios los casó. No lo vamos a encontrar en el libro de Génesis. Simplemente vamos a encontrar los macros, vamos a encontrar las formas, cómo se hacían, e incluso en el Antiguo Testamento, en la era mosaica, nosotros encontramos los macros, cómo se hacían los matrimonios, aún en la era patriarcal. Nosotros vamos a encontrar cómo en el caso de Isaac o en el caso de Jacob, contrajeron matrimonio con sus esposas, y usted puede ver cómo la Biblia lo enfoca, la forma como se hacían en la era patriarcal y la forma como se hacía en la era mosaica. Esto nos debe dar la idea que en el principio, cuando Dios une a la primer pareja, lo hace a través de la legalización. Entonces nos podemos preguntar, ¿quién los casó? ¿Quién es el juez que los pudo casar? ¿Dónde estuvo lo legal? ¿Dónde estuvo el aspecto jurídico que nosotros ahora en la actualidad abordamos? Porque si nuestra jurisdicción dice que es un contrato y en aquella pareja no tenían una jurisdicción, porque eran los tiempos, porque eran las ocasiones, porque era la costumbre, en ese momento entonces, cuando Dios lo une, la humanidad debe entender que no lo hace a través de una fornicación, no lo hace a través de una relación de hecho estable, como dice la ley, sino que lo hace a través de un matrimonio y su bendición y su aprobación. Eso nos debe dar la idea que fue el matrimonio que Adán y Eva tenían con la aprobación de nuestro Dios. Ahora bien, el versículo 21 dice, entonces Jehová Dios hizo caer el sueño, usted ya sabe esta parte, y de ahí toma a la mujer y le crea la ayuda idónea que había hablado en el versículo 21. En el versículo 23 dice, y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Así que cuando hablamos del principio, igualmente Jesús habla y resalta esta parte del principio. Cuando en el Génesis se habla entonces de que Dios los une, de que el hombre se va a unir a su mujer, y a partir de ese momento serán una sola carne, que no habrá posibilidad entonces alguna de que la unión haya sido por otra vía. Nunca va a haber la posibilidad de Dios que una pareja se haya unido a través de la fornicación, sino a través de la vía legal. Mateo capítulo 19, a partir del versículo 4, el versículo 6,
Jesús responde, de acuerdo a la pregunta que hicieron los fariseos, en la conversación que tiene Jesús con los fariseos. Y en la respuesta de Jesús dijo, ¿no han leído que el Creador al principio los hizo hombre y mujer? Y dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer y serán los dos una sola carne, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Ahí encontramos una unión en la cual se celebró en el principio y la realizó el mismo Dios como juez absoluto sobre la humanidad. Sí, ahora hablamos de matrimonio, entonces debemos entender esa parte de que sí hubo un juez que es Dios para las naciones o para la humanidad. En el caso de Adán y Eva, ahí hubo una persona que los unió en matrimonio y fue nuestro Dios. Así que Adán y Eva no se unieron a través de la vida libre, ¿verdad? Como alguien puede pensar, no, ahí fueron unidos y el que los une fue Dios, no ellos mismos, sino que los unió nuestro Señor. Propósito del matrimonio, hablando en el sentido bíblico, ¿para qué fue creado el matrimonio? El apóstol Pablo lo explica, nos da algunas explicaciones por las cuales el matrimonio fue introducido a la humanidad y se le da a los primeros seres humanos que habitan sobre la tierra. En su primera parte, el matrimonio tiene como propósito evitar exclusivamente el pecado sexual, que es la fornicación. Esa es una de las primeras causas. Y usted lo puede encontrar en la primera carta de los Corintios, capítulo 7, en el versículo 2, donde el apóstol Pablo está explicando esto y dice entonces que a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Eso es lo que el apóstol Pablo orienta. Así que, cuando hablamos de propósito del matrimonio, uno de ellos va a ser evitar pecado. Para eso las personas se deben de casar. La persona que no está casada y tiene una relación con otra persona, eso nos debe dar la idea bíblicamente que está en unión libre, y si está en unión libre, quiere decir que es una relación ilícita, y si una relación ilícita es una relación de fornicación, y si es una relación de fornicación, eso es algo pecaminoso. Así que, ¿qué es lo que va a hacer el matrimonio? Acabar con todo lo que he mencionado en ese punto. Compañerismo, una de las otras cosas que se dijo en el principio. El propósito del matrimonio en su parte inicial fue: no es bueno que el hombre esté solo. Y luego dijo Dios: le voy a hacer ayuda idónea para este hombre. Es decir, que buenos amigos, buenos compañeros, personas que se apoyen, personas que puedan ayudarse mutuamente, personas que puedan luchar juntamente, personas que en el contrato matrimonial estén juntos en las buenas, estén juntos en las malas, que disfruten juntos, pero también que sufran juntos. Así que cuando hablamos de los propósitos matrimoniales, también vamos a estar hablando del compañerismo que debe tener este hombre con la mujer y viceversa. Son uno de los primeros propósitos del matrimonio. Y como decíamos al inicio, en la mente del Señor, el matrimonio es perpetuo. El matrimonio es eterno. El matrimonio no tiene caducidad. El matrimonio no tiene fin para Dios. Y eso la humanidad lo debe tener muy claro. En la mente del Señor no hay un momento en el cual el matrimonio debe de terminar. Un hombre, una mujer unidos hasta que la muerte los separe. Y según lo que Jesús dice, lo que Dios une, no lo separe nadie. Así que esa es la disposición de Dios. Nadie lo debe separar. Y según Dios, eso que Él crea y eso que Él une debe ser para siempre. Hasta que el hombre o la mujer mueran. Según la analogía que hace el apóstol Pablo en el libro a los Romanos, capítulo 7,
cuando él hace la analogía del matrimonio con la ley. Así que también el apóstol nos dice que, también nos hace la comparación con esas dos partes y nos dice cuándo es que se acaba, cuando uno de los dos muere. Tiene que ser la mente de Dios. ¿Quiénes son libres para casarse? Ya decíamos que la ley dijo quiénes son libres para casarse. El que no tiene matrimonio anterior o está ligado a un matrimonio anterior, el que no ha matado a su cónyuge, y aquellos que no tengan y que tengan lazos de sangre, esos no pueden casarse. Pero ahora, cuando vamos a la Biblia, nosotros debemos entender que Pablo, cuando explica en la primera carta a los Corintios, Pablo está hablando de cásense. En virtud de que estén quemándose, cásense. Pero no manda a casar a alguien que ya está casado. Manda a casarse al que no se ha casado. En otras palabras, entonces, manda a casarse al soltero. Aquella persona que no ha contraído matrimonio. Soltero, nunca casado, ese es uno de los que se debe de casar. Según Romanos 7, 2 y 3. El marido, cuando muera, deja libre a la esposa para que ésta también se pueda casar. Así que, el primero que se puede casar es el soltero. El segundo, el viudo. Y en todo caso, hay una tercera persona que puede llegar al matrimonio, y en este caso sería todos aquellos divorciados. Fíjate bien, todos aquellos divorciados, pero no cualquier divorciado. Ya, hay que hacer esa salvedad, no cualquier divorciado. No cualquier persona que haya sido casada y se divorció, ahora puede contraer una nueva nupcia. No cualquiera. Y más adelante lo vamos a explicar un poco más a fondo quién es el que se puede volver a casar o quién es el que puede contraer nuevas nupcias. Entonces aquí tenemos, según algunos, ¿verdad? Del consejo bíblico, quiénes son los que pueden contraer matrimonio. Y en esta parte, cuando hablamos del matrimonio, algunos aspectos quizá para muchos de ustedes conocida esta palabra, ¿verdad? En el caso de su principio, el turismo, correcto. Correcto. Que esa palabra, cuando viene del griego, nos va a dar la idea de separar. Mira el consejo bíblico. Dijo Dios, lo dijo Jesús, recordando la palabra de Dios, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Mas, sin embargo, el apóstol Pablo habla acerca, y menciona la palabra separar. Y debemos tener cuidado cuando hablamos de separar. Cuando llegamos al aspecto de que, entonces sí, la pareja se puede separar. Ahora bien, ¿separar en qué momento? ¿Y para qué? El apóstol Pablo lo deja claro en qué momento una pareja se puede separar. Y por eso he mencionado esto. Porque Mateo 19:6, Jesús dijo que no se separe. Mas sin embargo, 1 Corintios 7:10, pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casarse. Es que no es que se va a separar y va a ir a correr a casarse. No, según la Biblia no, según el consejo divino no. Y según lo que dice el apóstol Pablo, no es posible hacerlo. Y según lo que Jesús nos hace recordar de la palabra de Dios, no es posible hacerlo. Pero lo vamos a entender un poquito más adelante. Simplemente ahorita estoy dando toda la información y más adelante podemos entenderlo un poco más. Tipos de matrimonio. En este aspecto vamos a notar, hay infinidad de matrimonios, hermano, en la historia mundial. Yo he resaltado algunos, óigase bien, solamente algunos matrimonios, pero en la humanidad, en su historia, desde la primera pareja que vivió sobre la tierra, han habido infinidades de matrimonios y de tipos de matrimonios en lo que es Europa, en Europa occidental, hay infinidades de matrimonios. Así que yo les voy a resaltar algunos de ellos para que conozcamos cómo se celebraba y qué idea tenían ellos acerca del matrimonio. Y usted va a ver
qué tanto estaban cercanos al criterio bíblico o qué tan alejados estaban ellos en aquel entonces. Matrimonio civil. Quiero comenzar por ahí, ¿verdad? ¿Qué es un matrimonio civil? Porque voy a regresar a la ley. El matrimonio civil es el matrimonio que se contrae formalizando e inscribiendo dicho matrimonio ante las autoridades civiles, en este caso el registro civil de las personas. Así que cuando hablamos del matrimonio civil, vamos a estar hablando que es el matrimonio que se contrae o se formaliza delante de la ley, no delante de alguna religión. Y ese es otro matrimonio. El matrimonio civil literalmente es un contrato. Y hace rato leíamos lo que nuestra constitución decía, que el matrimonio es literalmente, contrato. Así es que, cuando hablamos de matrimonio civil, en su base, eso es el matrimonio civil. Matrimonio religioso. El matrimonio religioso se puede definir como una unión conyugal estructural o esencial que viene exigida por los dogmas de la religión a la que pertenecen los contrayentes. Fíjense bien, esto es en la definición de lo que es un matrimonio religioso. Así que los matrimonios religiosos están regidos conforme a los dogmas de dicha religión. Así que todo matrimonio religioso va a ser regido no por la ley, porque la ley no rige ese matrimonio. La ley rige el contrato matrimonial. Así que cuando hablamos de matrimonio religioso, estos matrimonios son regidos por los dogmas que tiene cada religión. Matrimonio, he querido resaltar esto, hermano. Matrimonio católico. ¿Por qué? Porque en el matrimonio católico hay ciertos aspectos que es necesario observar. Así que para la Iglesia Católica el matrimonio es una alianza por la que un hombre y una mujer constituyen una íntima comunidad de vida y de amor. Por su naturaleza está ordenada al bien de los cónyuges y a la generación y educación de los hijos. Para la Iglesia Católica, los que se pueden casar, fíjense bien, es un aspecto que quiero subrayar. Para la Iglesia Católica, los que se pueden casar son los que han sido bautizados. El que no ha sido bautizado, para la Iglesia Católica, no se puede casar. Así que hay un orden ahí. Y ahí por eso lo he querido mencionar. Así que no parece muy relevante, ¿verdad? Pero lo he querido mencionar, hermano, porque en este aspecto el matrimonio solamente se hace entre personas bautizadas. Personas que no están bautizadas no pueden contraer ese matrimonio a no ser que luego lo hagan. Así que según la Iglesia Católica, el origen del matrimonio, eso sí lo tienen muy claro, entre una pareja no es solo cultural, sino que es divino. Y se abogan al Génesis, al principio, donde Dios creó a la primera pareja. Según para ellos, eso sí tiene un principio, eso sí tiene un fundamento en cuestión del matrimonio. Para ellos sí es importante rescatar que fue Dios el que introdujo esta institución al mundo. Para los católicos el fundamento entonces del matrimonio se encuentra en Mateo 19, en Marcos 10, en Lucas 16, en 1 Corintios 7 y en Génesis. Para ellos ahí está el fundamento del matrimonio, así que no tenemos tantas dificultades ahí con el matrimonio católico, aún solamente con lo que es subrayado. Personas que se pueden casar son las que han sido bautizadas. Matrimonio forzado. Hay un tipo de matrimonio que es así, el forzado. En este matrimonio, cuando hablamos de forzado, automáticamente nos da la idea que un hombre o una mujer tiene que cumplir con su responsabilidad por el hecho que hizo. Algo cometió, algo hizo, entonces es forzado a cumplir su responsabilidad. Así que hay este tipo de matrimonio,
Ahora, la ley lo respalda, es que el matrimonio para la ley es un contrato. Nada más, ahí la ley no se mete nada más, es un contrato. Pero aún nuestra Constitución dice que ella normaliza, ella cuida el buen funcionamiento de la familia. La ley va a estructurar, porque la ley quiere que haya matrimonios estables. La ley quiere que haya familias estables, con hijos, bien educados, bien cuidados, que el esposo aprenda sus propios deberes. Eso lo dice nuestra Constitución política, que la mujer como esposa también cumpla con sus deberes. Pero hay un matrimonio que es el forzado, en el cual usted ya sabe entonces que la persona es forzada a casarse por haber cometido un acto, en este caso tiene que cumplir con su responsabilidad. Matrimonio infantil. Hay países donde se celebra, y por aquí usted puede ver dónde son los países que más están celebrando los matrimonios infantiles. Usted puede ver quizás este reportaje en el cual los niños contraen matrimonio, no solo, óigase bien, no es niño solo con niños, es personas muy adultas uniéndose en matrimonio con niños o con niñas. Así que hay países donde está aprobado esa ley, que un hombre muy adulto se puede unir a un niño. Así que hay este tipo de matrimonio, en el caso de los matrimonios infantiles, y matrimonios según el sexo de los contrayentes. Este aspecto, según el sexo de los contrayentes, significa que hay matrimonios que se hacen entre personas del mismo sexo. Así que hay países que han aprobado este tipo de matrimonio. Y el matrimonio entre personas del mismo sexo reconoce legal o socialmente un matrimonio formado por contrayentes del mismo sexo biológico o identidad de género. Las primeras leyes de la época actual en reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo fueron aprobadas durante la primera década del siglo XXI, al 9 de febrero del 2018, en diferentes países. Ya voy a decir en qué tipo de países. Pero fue en este siglo donde se comenzó a incorporar el matrimonio de un hombre y algunos mujer con mujer. Así que también tenemos matrimonios que hablan de el género de los cónyuges. Por aquí tiene una lista, hermano. Una lista de países donde se aprueba ese tipo de matrimonio, y encontramos como Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Irlanda. Tenemos a Luxemburgo, tenemos a Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, Sudáfrica, Suecia, Uruguay, varias jurisdicciones de México y el Reino Unido, Inglaterra, Gales, Escocia. Permiten casarse a las personas del mismo sexo. Sin embargo, siguen existiendo países en los que el matrimonio homosexual es ilegal, así como aquellos que penalizan las solas relaciones entre personas del mismo género, considerándolas criminales. Así que no solamente hay países que las aprueban, hay países que las repudian, el matrimonio del mismo sexo. Así que, para que ahí tengamos también esa información. Historia del matrimonio en Europa. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es la historia del matrimonio en Europa. Y en este aspecto, vamos a hablar un poquito de la antigüedad. El matrimonio en la antigüedad. Así que cuando hablamos del matrimonio en la antigüedad, estamos hablando que durante el tercer siglo de nuestra era, se produjo en Occidente el pasaje de una sociedad en la que el matrimonio no era de ningún modo una situación creada para toda la sociedad o una sociedad. Sin embargo, el matrimonio se consideró como una institución fundamental. Pero estoy hablando, por eso les decía que cuando llegamos a este aspecto, íbamos a entender qué pensaban ellos acerca del matrimonio. Estoy hablando en Europa. ¿Qué piensan o qué pensaban en aquel momento? Estamos hablando del siglo III. ¿Qué pensaban ellos acerca del matrimonio? Y ellos consideraban que el matrimonio no fue creado para una sociedad,
No fue creado para alguien en sí, sino que ellos consideraron que el matrimonio es una institución fundamental para todas las personas. No hay una persona que esté fuera del matrimonio, según ellos en el siglo III en Europa. Consideraban entonces el matrimonio, cada persona que estaba sobre la tierra, significa que debía estar sumergida bajo un matrimonio. En las sociedades no cristianas, judías o musulmanes, el matrimonio no era la norma. El matrimonio era utilizado solo por los poderosos y solamente por las clases altas en aquel momento. Así que alguien que de clase baja no contraía matrimonio. Yo no sé si eso ha cambiado un poquito, ¿verdad? No sé si en nuestra clase social alta el matrimonio sigue siendo fundamental y en la clase baja el matrimonio en algunos aspectos no es tan fundamental. Pero en Europa, para las personas de clase alta, sí era fundamental el matrimonio. En la antigua Roma, según se dice, la castidad no era una virtud. No era necesario contraer matrimonio para tener relaciones sexuales, ni para tener hijos. Eso es lo que pensaban los romanos. Sí, que para los romanos eso no era necesario ir delante del juez y que el juez los uniera en matrimonio y legalizara su unión. Para el romano no era necesario ir a firmar un contrato. Para el romano no miraba una necesidad de que él se tenía que casar y luego tener hijos. Para ellos no era necesario. Así que no lo miraban importante. Estoy hablando de los romanos, no hablando de la antigua Roma. Así que para ellos no era una necesidad o no era parte de su civilización. Cuando hablo del matrimonio. Solamente, y aquí quiero resaltar, la mayor parte de las veces se legalizaba, oiga bien, ellos se casaban o se daban en matrimonio en los romanos solamente para legalizar sus bienes, para que sus bienes no quedaran y pudieran distribuirse. Ellos hacían el matrimonio solamente por esa razón, para que sus bienes fueran traspasados a sus descendientes. Pero no lo miraban que era el núcleo de la humanidad, no lo miraban como una institución y no lo miraban fundamental. Simplemente el romano lo analizaba desde el punto de el matrimonio simplemente es para traspasar o legalizar los bienes. Así que no era necesario casarse para tener hijos en el caso de ellos. En Atenas, en la Grecia clásica, para el acto mediante el cual un varón se comprometía a unirse a una mujer, se utilizaba el vocablo griego que usted ve acá. Así que, pues, si usted lo puede leer, así que ahí los que han analizado el griego, así que esa palabra literalmente significaba garantía. Así que ahí se da una garantía. Parte lo encontramos ahí en las escrituras, hermano, eso, lo que es esa garantía, ¿verdad? Así que en el griego nos da la idea de que literalmente la garantía, es decir, el acto en el cual el padre, cabeza de familia, entregaba a su hija a otro hombre. Y en este caso, hermano, en la iglesia clásica, la ciudad no era testiga, ni registraba ningún acta de este acontecimiento, porque era simplemente entre familias. Pero estoy hablando de la Grecia clásica. Ahí entre esas personas así celebraban el acto matrimonial. Los herederos de la mujer en la antigua Grecia eran los hijos, pero no el esposo. Así que ahí el esposo no recibía ningún bien. Todos eran pasados para los hijos. El objetivo de la palabra griega era dar nacimiento a hijos legítimos que pudieran heredar los bienes paternos. Una estricta fidelidad era requerida para la esposa, no así para el esposo. Así que para los griegos, la que debía de ser fiel era la esposa. Mas, sin embargo, si el esposo deseaba ser adúltero, le era permitido el adulterio en el caso del hombre. En el caso de la mujer, no. Se exigía y si se demostraba que ella había adulterado, se le regresaba a su casa paterna. En Esparta, hablan siempre en Europa, ¿verdad? Los varones
esta era otra costumbre, no convivían con sus mujeres, porque el objetivo de ellos simplemente era procrear. Simplemente este era el objetivo para los espartanos. Así que ellos tenían relación con su mujer y se iban. Porque no era, el objetivo de ellos no era convivir. El objetivo de ellos no era una unión, no era un compañerismo. Simplemente era tener hijos, tener una procreación. Y me daba la atención que en Esparta, llegaba el momento en la época que cuando el hombre llegaba a una edad y tenía una mujer que todavía estaba joven, él cedía su lugar a un hombre más fuerte, a un hombre más joven, para que la mujer se llegara a ese hombre joven y fuerte. ¿Por qué? Porque la idea principal del espartano era tener hombres fuertes en la nación. Así es que, si el espartano viejo se unía con la mujer, yo tenía la idea, ese niño va a nacer débil, raquítico. No, entonces yo tenía la idea, la mujer se debe de unir a un hombre fuerte. Así que cuando el hombre llegaba a una tercera edad y su mujer podía procrear todavía, llegaba otro hombre joven para procrear. Con artritis de niño. Ok, pero óigase bien. Oiga bien aquí. 4 minutos. Eran incitados a prestar sus mujeres a hombres jóvenes, los espartanos. Plutarco menciona también que las mujeres tomaban a veces un amante para que su hijo pudiera heredar 2 dotes de tierra en lugar de uno. Era costumbre entre los espartanos. Así que eran personas que pensaban o tenían el acto matrimonial de diversas maneras, de diversos pensamientos. Pero si es que, para que nosotros entendamos un poquito allá y para ir terminando esta parte, en la Europa del Norte, durante la Edad Media, se produjo un lento reemplazamiento de la ley germánica, por el cual el contrato matrimonial se establecía entre el novio y el guardián de la mujer. Todo eso en Europa del Norte. Por los códigos civiles cristianos, donde se requería el consentimiento de la mujer. Sí. Mas, sin embargo, el marido o el novio se arreglaba con el guardián de esta mujer, no así directo con la mujer. Aunque el guardián consultaba a la mujer si estaba dispuesta a tener o contraer el matrimonio con dicho hombre. Pero era la forma como ellos lo realizaban. Así es que esta es una de las partes de la historia del matrimonio en Europa. 9:05 de la mañana, hermanos, estamos por acá. A las 9:05. Amén, María.